Ok, qué gusto poder estar acá, qué gusto de alguna manera tener este momento de interacción y de compartir. Para mí siempre es un gusto poder dejar un mensaje, poder conectarnos con algo que nos pueda refrescar, alimentar esa parte de nosotros que necesita estar bien alimentada, que es la parte espiritual. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de salir del fango, ¿sí? Sal del fango. Tú puedes ser mejor. Tú tienes todo para ser mejor. De eso vamos a hablar hoy. Ese es el tema central. Entendemos que hay un fango que nos rodea, pero muchas veces estamos tan metidos allí que ya es familiar, ¿no? Pero no podemos acostumbrarnos al fango. No, señor. No podemos acostumbrarnos a que las cosas sean mediocres, a que la vida sea mediocre cuando tenemos la certeza de que la vida puede ser mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué es el fango? ¿A qué me refiero con el fango? A todo lo que no es firme. Todo lo que no es firme es un terreno inseguro, es fango, así lo vamos a llamar. Todo lo que no es firme, todo lo que no es un dato estable. El fango, ese fango que nos ensucia, ¿sí? Ese fango, aunque a veces está maquilladito de virtud, el fango está maquillado de popularidad. Y hoy en día hemos visto cosas muy escabrosamente fangosas a las cuales se les llama con virtud. Y tenemos que estar muy alertas. Y qué bueno que podemos encontrarnos y podemos reunirnos, aunque sea unos minutos, en este espacio para poder abrir los ojos a lo que nos rodea que no está bien. Esto no es cómodo decirlo porque es más popular embarrialarse, ¿sí o no? Es más popular parecerse, pero no estamos para parecernos, estamos para destacarnos, y no por ego, no porque seamos mejores, sino porque Dios no hace basura. Ojalá tengas a alguien y le digas al lado, que el que está al lado tuyo le digas, Dios no hace basura. Pero esa basura que está allá afuera, que quiere como mimetizarse con nosotros, que quiere como pegarse con nosotros, nos quita velocidad. Esa velocidad nos quita esa habilidad del engranaje, ese engranaje que se supone que debemos tener, esa sincronicidad, es la palabra, ¿sí? Esa sincronización que nosotros tenemos que tener para lograr lo que Dios quiere que logremos. Lo que se supone que debemos terminar. Porque seguramente empezaste algo que no has terminado. Y no lo has terminado porque te llenaste de barro, de fango. Y uno de los peligros del fango es acostumbrarnos al fango. Uno de los peligros del fango es creer, ¿sí?, que es parte de la vida. Nos tocó el fango, nos tocó el barrial, ¿sí? Y cuando nos acostumbramos, cuando ya hay una conexión con el fango, porque repetimos actitudes fangosas, actitudes que nos restan. Y lo hacemos tantas veces que ya se hace una conexión, ya creemos que somos así, ¿sí? Ya creemos, porque hay eso que llaman sinapsis neuronal, ¿no? Esa conexión entre las neuronas cuando repites un patrón y cuando te has acostumbrado a ser grosero con la vida, a ser una persona donde manejas otro tipo de vocabulario, un vocabulario que de repente ensucia el espíritu. El peligro del fango no es que esté el fango, es que me acostumbre, es que yo crea que yo nací en el fango, que yo nací para andar allí, ¿sí?
que se cree esa conexión tan fuerte que nosotros pensemos que pertenecemos al fango. Y no es así. Recuerda, Dios no hace basura. ¿Qué es lo primero que tú y yo necesitamos saber cuando estamos en el fango? Primero, reconocer que estamos en el fango. Este es el primer, entender que hay un fango que está ahí, que esto como que no está bien. La mayoría de los retos que hay en la vida tienen un origen espiritual. Y el origen espiritual del reto se da por un problema de identidad. No sé, olvidé quién soy. ¿Por qué hay una adicción? Una persona que es adicta a algo, azúcar, drogas, alcohol, trabajo, pornografía, tantas adicciones que hay. Una persona que es adicta a algo que le hace daño, perdió la identidad de que eso le hace daño. O sea, perdió esa identidad de que él no es así. Cuando se da cuenta de que él no es así, sale o empieza su proceso de salida de esa adicción. Esto es más profundo, ok, requiere de mucho más trabajo, no lo quiero analizar, pero el punto es que el primer paso es reconocer que estoy en el fango, es reconocer que estoy allí. ¿Y qué necesita una persona que está en arenas movedizas? ¿Qué necesita? Una persona que está en arenas movedizas, ¿necesita qué? ¿Qué se les ocurre? Necesita un terreno firme, porque estás pisando y te estás hundiendo, pisando y te estás hundiendo, pisando y te estás hundiendo. Necesitas un terreno firme, ¿sí? Necesitas estar sobre una roca. Lo mejor que le puede pasar a alguien que se siente que está en un terreno peligrosamente movedizo es llegar a esa roca que te sostiene, a esa roca que permite que tú puedas sentirte en piso firme, ¿sí? En terreno firme. Tú y yo necesitamos estar sobre la roca. Cuando yo estoy en un piso sólido, a eso me refiero con la roca, yo estoy confiado. Cuando usted está en un piso movedizo, usted tiene miedo de avanzar. Es más, usted no avanza cuando no hay garantías de un piso. Una de las cosas que más asusta, yo creo que les conté en un viaje que estuvimos en Australia, yo hice una travesía de escalar un puente que está ahí en la bahía de Sydney y obviamente escalar un puente, sí, pues por muchas medidas de seguridad que hay, es algo peligroso, ¿no? Y está a bastante altura, y te hacen firmar un papel, a eso es que traigo el ejemplo, te hacen firmar un papel en donde tú eres responsable de cualquier cosa que te pase porque puede pasar algo. No estamos en terreno firme, es tu responsabilidad. Entonces, si te caes de ahí, nadie va a pagar ni medio por ti, porque ¿quién te mandó, no? Entonces, pongo este ejemplo porque cuando firmas ese tipo de documentos donde tú te estás haciendo responsable porque tu vida ahora depende de tu decisión de ir a un terreno que no es firme, te entra como un sustico, ¿sí o no? Un sustico porque añoras el terreno firme. Añoras el terreno firme. Da miedo estar en un terreno que no es firme, no estás en el piso, no estás en la roca. Tú y yo necesitamos la roca. Acuérdate, si no tengo claridad en la mente, tengo confusión en el corazón, ¿sí? Claridad en la mente saca la confusión del corazón. La mayoría de los problemas en los cuales estamos metidos a nivel de familia, a nivel de negocios, a nivel de relaciones personales, es por la confusión del corazón, ¿sí? Confusión. Pero no vamos a poder salir de la confusión si no entendemos que estamos confundidos, si no entendemos que estamos en una roca, en un terreno fangoso, en una arena movediza. Pudieras estar hundiéndote y no sabes, porque crees que todo es normal y que todo es así. La rana la cocinan viva y le van subiendo la temperatura del agua hasta que se duerme, le da narcolepsia, se duerme allí y la pueden cocinar, pero si le prenden la candela de una sale corriendo. Si tú supieras, mira la frase, si tú supieras el peligro del terreno fangoso,
tú saldrías del terreno, saldrías corriendo de allí. Pero ¿por qué la gente se revuelca en el fango? Porque no sabe que está en el fango, o porque no lo ha reconocido, o porque cree que ya es parte de su naturaleza. Y resulta que no. Ahora, ahí es cuando cae muy bien que nos encontremos y que entendamos que necesitamos ayuda. Sí, en la Biblia hay una frase, clamar a Dios por la ayuda. ¿Qué implica eso de clamar? Implica reconocer, el primer paso para vencer cualquier dificultad es reconocer, no puedo solo. Eso es clamar. Por ejemplo, para vencer la depresión, estaba viendo un programa de un psicólogo extraordinario al cual sigo. Él es canadiense, Jordan Peterson. El hombre dice que el primer paso para vencer la depresión, para vencer la tristeza de la depresión, que la depresión no es tristeza, la depresión es una condición, pero dice, el primer paso es reconocer que necesito ayuda. Es reconocer que no estoy bien. Por eso es tan peligrosa la depresión, porque no nos gusta reconocer. No nos gusta reconocer. No nos gusta chequear si estamos bien. No nos gustan los indicadores de gestión. Hay una cosa que se llama tensión de bata blanca. ¿Saben qué es eso? Es cuando te va a medir la tensión el médico o el enfermero, y por el hecho de que te la van a medir y el miedo de que no salga alta, se te sube la tensión. ¿Sí? Porque no queremos ver. No queremos saber si el carro tiene alguna fallita. Ese ruidito ojalá se le pase sin tener que ir al mecánico. Y no vamos al médico para chequear por miedo a que nos diga que estamos mal. ¿Sí? Le tenemos miedo al médico y a su diagnóstico. No, eso se me va a pasar, yo tomo agüita con limón. No nos gusta, ¿sí? Chequear. Pero necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. El primer paso para salir del fango es clamar ayuda. ¿Sí? Para vencer la maldad, para vencer la depresión, es reconocer que necesitamos ayuda. Eso, cuando ya estás clamando, ya estás diciendo, no puedo más, no puedo solo. Y ojalá tuviésemos más gente que llegase a ese punto en donde reconoces que no puedes solo. La mayoría de la gente que termina suicidándose nunca dio ningún síntoma de que no podía. Y mira lo interesante, nunca buscó ayuda, porque no se sentía merecedora de la ayuda, le daba pena reconocer que se sentía mal y optó por la decisión de acabar todo en su vida, ¿no? Pero cuando tú y yo entendemos y reconocemos que necesitamos ayuda, muchachos, empezamos a salir de ese terreno cenagoso, de ese fango. Cuando tú y entendemos que Jesús es la respuesta, se nos aclaran todas las preguntas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ahí hay un terreno firme, disponible para todos nosotros. El camino, la verdad y la vida. Dios está escuchando el clamor. Dios se conmueve con los corazones contritos, dice la Biblia. El corazón contrito es el corazón del que está acongojado de dolor. A Dios le duele tu dolor también. ¿Sí? A Dios le duele. Dios tiene oídos. Él hizo los oídos, Dios escucha también. A veces confundimos incapacidad con silencio, ¿no? Y decimos que Dios no es capaz de escucharnos. No, Dios sí te escucha. Lo que pasa es que está guardando silencio. Y a lo mejor está guardando silencio para poder generar esa pausa que necesitas para entender. Escuché a alguien que dijo, las pausas de Dios son preparación para una bendición. No es incapacidad de Dios. Dios nos está haciendo fuertes a través de la pausa, a través del silencio. El pueblo de Israel se hizo más fuerte en el silencio de Dios. ¿Sí? El Padre
no puede hacerle todo a los hijos porque si no debilita a los hijos. La oruga, para convertirse en mariposa, necesita salir de ese capullo. Y salir del capullo es doloroso. Pero si tú ayudas a la oruga a salir del capullo, nunca será una mariposa. Cuando tú le haces todo a tus hijos, tú debilitas a tus hijos. Hay cosas que le pedimos a Dios que nos hacen daño y Dios guarda silencio porque nos haría daño si nos la concede. Pero eso no lo entendemos. Lo entendemos después. ¿Cuántas cosas no hemos pedido que de verdad no nos convenían? ¿Cuántas cosas creíamos que eran para nosotros, no eran para nosotros porque Dios tenía cosas mejores para nosotros? ¿Sí? Óyeme, y tú sentías que el mundo se te iba a acabar. Pero Dios sabía desde arriba porque ve toda la línea. Decía Steve Jobs, los puntos se unen. Ese discurso famoso de Steve Jobs en Harvard, creo que fue Oxford, no recuerdo en cuál universidad, hizo un discurso en donde dice, los puntos se unen. Los puntos se unen de atrás hacia adelante. Cuando tú entiendes es después de que pasan las cosas. ¿Por qué pasaron las cosas? Pero cuando estás en el fango y tú dices, qué desgracia me tocó este fango, cuando no haces todo este proceso que estoy hablando hoy, de reconocer, de confesar, de entender, de clamar, ahí, cuando hay entendimiento, empieza el primer paso inteligente para salir del fango, del lodo, del pantano. Porque empiezas a meterle luz al pantano. Porque el pantano y el fango se alimentan de oscuridad, muchachos. El fango se alimenta de estancamiento, te abraza, te dice, quédate que aquí está abrigadito, pero te estás hundiendo. No te muevas. Provoca el estancamiento. Por eso yo digo, tenemos que salir a provocar lo que queremos lograr. Porque si no, es muy fácil, hay muchas tentaciones para quedarnos estancados, para dejar de fluir. Y estancarse es dejar de fluir. Y dejar de fluir no es compatible con la vida. Dejar de fluir implica muerte, estancamiento, atraso. Te ensucias la vida, dañas el plan que Dios quería para ti. Hoy te estoy motivando a salir del fango, pero a salir con conciencia, entender que tú no perteneces a ese fango, que ese lodo y ese pantano están allí, pero que eso no es compatible contigo, que tú no naciste para estar allí, que tú tienes acceso a la roca, al terreno firme, y Dios es el terreno firme. ¿Por qué te digo que Dios es el terreno firme? Porque Dios nunca cambia. ¿Habrá un mejor ejemplo de dato estable que Dios? No, en el libro de Hebreos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nunca cambia. Eso debería darnos muchísima alegría. En un mundo donde todo cambia, donde hay gente que te traiciona, donde la gente que se suponía que iba a ser fiel en la vida no es fiel, contar con un Dios que cambia, con un Dios que te dice, yo estoy aquí y yo estaré aquí, pues nos debería dar más tranquilidad. Deberíamos tener ese terreno firme en medio del fango, esa esperanza, toqué una piedra, de aquí me puedo apoyar y puedo salir de esta situación. ¿Sabes algo? Las promesas de Dios se renuevan cada día. La Biblia dice que todo lo que pasa, pasa para bien para los que aman a Dios. La Biblia dice, si nos sometemos a Dios, el diablo huirá. La Biblia también nos dice que la carga es más liviana cuando Dios está allí, cuando la roca está allí. ¿Ves todas las razones que hay para que nosotros tengamos el impulso que necesitamos para salir del fango? ¿Sí? Les voy a leer un salmo que me encantó esta semana, me atrapó y lo quiero compartir con ustedes. El Salmo 40, los primeros 2 versículos de ese salmo. Una belleza. Miren lo que dice David, el salmista. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno
firme. Dígame si no es una belleza. Él se inclinó hacia mí. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se incline ante nosotros? ¿Por qué el Dios del universo se inclinó a escuchar nuestro clamor, a atender nuestra necesidad? No nos lo merecemos, ¿sabes? Tú y yo no nos merecemos ese amor de Dios, ese clamor, esa dedicación de un Dios que pudiera mandar a todo el mundo a que se bañen lejos, ¿sí o no? Pero ese Dios decidió escuchar el clamor, ver que estabas en un fondo, en un fango, en un lodo cenagoso. Y sabe, nos puso sobre la roca, nos plantó en terreno firme. Muchachos, ese es el Dios que quiero que conozcas. El Dios que quiere sacarte de esa adicción, de esa miseria, de ese pensamiento recurrente en donde no te sientes suficiente, en donde no te sientes habilitado, en donde no te sientes capacitado, donde te sientes un impostor en la vida, donde estás en tu rol de padre y no te sientes suficiente como padre, como madre, como esposo, como esposa, como novio, como novia, como hijo, donde no te sientes suficiente como empresario, como compañero de trabajo. Ojalá hoy tú puedas levantar la mirada y decir, de este fango quiero salir. Y ahí está el secreto. El primer secreto es querer salir de ese fango. El primer secreto, la primera recomendación es querer levantar la mirada y decir, yo no pertenezco a esto. Es volver a tu identidad. Es crear una nueva identidad. El problema del fango es que nos llena de miedo. Y en el miedo es donde nos metemos en problemas. El miedo es casi que la raíz de los males, de las cosas negativas, las cosas que suceden en nuestra vida. Miedo a fallar, miedo a estar solos, miedo a ser rechazados, ¿sí? El miedo a quedarnos sin dinero, a quedarnos cortos de presupuesto, a no poder proveer, miedo a que no encontremos pareja, miedo a no casarnos, miedo a no tener hijos, a que nos dejen, a que en la casa se vayan, a quedarnos solos. Todo miedo se basa en una creencia de que Dios nos va a fallar. Eso en el fondo es lo que provoca miedo. El miedo se alimenta de la creencia de que la palabra de Dios no es verdad, no va a funcionar. Y cuando tú me escuchas decir eso, a ti te choca eso seguro. Porque tú dices, ¿cómo no voy a creer yo en Dios? Pero entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué en la barca, cuando había la tormenta y nuestro Señor estaba durmiendo, todos los apóstoles los discípulos estaban preocupadísimos? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Por qué tienen miedo y no tienen fe? Porque parece que es el opuesto de la fe, es el miedo. Entonces, muchachos, por ejemplo, a ver, les voy a comprobar. Cuando yo tengo un miedo, estoy dudando de la palabra de Dios. El miedo a no tener suficiente tiene una raíz en el temor de que, por ejemplo, Filipenses 4:19 no es verdad. Filipenses 4:19 dice, Dios proveerá todas tus necesidades conforme a su riqueza. ¿Quiénes de los que están acá creen que Dios es pobre? Nadie, ¿verdad? Pero cuando tú y yo tenemos miedo a no tener suficiente, estamos dudando de que Dios proveerá todas las necesidades conforme a su riqueza. ¿Sí? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Y ese es el propósito de estos minutos que estamos compartiendo juntos. Vamos a meditar en cuál es la raíz de ese miedo. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿la palabra de Dios es verdad? No creer que la palabra de Dios es verdad también es dudar de lo que dice Juan 17:17. Él dijo, tu palabra es verdad.
Lo que Dios dice es un hecho. Mira, así lo sientas, lo veas, lo hayas experimentado alguna vez. ¿Sí? O sea, es un hecho. Es un hecho. Dios y su palabra es la verdad. Son la verdad. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar para poder salir de ese temor de Dios? De ese miedo. De ese miedo que nos separa, de ese temor. Por ejemplo, hay que considerar algo tan clave y tan vital como la trayectoria de Dios. Primera de Reyes 8:56 dice: cada palabra de todas sus promesas se hicieron realidad. O sea, en el palmarés de Dios está que cumple las promesas. Cuando tú entiendes que Dios no es un charlatán, que Dios lo que promete lo cumple, el miedo se puede disipar, se puede ir. El miedo se va cuando te das cuenta, cuando puedes confiar en que Dios no va a fallar. La misma Biblia dice, mira, te puede fallar tu papá, te puede fallar tu mamá, pero Dios nunca, nunca te va a fallar. Dios nunca ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas, ni una sola. Hay más de 1000 predicciones o profecías en la Biblia, promesas que Dios hizo antes de que estas promesas ocurrieran, que ocurrieron. O sea, hablamos de 1000 predicciones, miles, cientos de años antes de que ocurrieran, estaban escritas en la Biblia, ¿sí? Y ocurrieron. En este punto histórico donde estamos nosotros, ya son predicciones hechas realidad. Más de 1000 están registradas en la Biblia. En un análisis que hicieron sobre esas 1000 predicciones que están en la Biblia, y empezaron a meterle números en el tema de los indicadores y posibilidades, ¿sí? Para que 17 de esas predicciones se cumplieran, la posibilidad era de una entre 450,000 millones de posibilidades. O sea, una entre 450,000 millones de posibilidades. O sea, era más fácil 450,000 millones de veces que no se cumpliera versus una de que sí se cumpliera. Y adivina qué pasó, se cumplió. Porque lo estaba prometiendo ¿quién? Dios, no un charlatán. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que aceptar que Dios tiene una trayectoria, aceptar que la palabra de Dios es verdad, aceptar que Él no nos va a fallar. Ese es el terreno firme que necesitamos para poder vivir de acuerdo al plan que Dios quiere, para poder vivir al máximo potencial, para poder vivir como Dios nos diseñó y no alterar esa fórmula original. Y fíjate que muchas de las cosas que nos separan de la vida que Dios quiere que tengamos están en nuestra manera de pensar y cómo nosotros, cuando tú analizas la manera de pensar de muchas personas y de todos nosotros y te pones a pensar en que nosotros mismos somos los que estamos cavando nuestra propia tumba y estamos viviendo nuestra propia miseria por nuestra propia decisión. ¿Sí? Te das cuenta de que se necesita un cambio de mentalidad, lo que le decía Pablo, ¿sí? Pablo decía, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, porque probablemente tu mente es la que está trayendo las cosas que no quieren que pasen. Job, por ejemplo, tenía temor de que sus hijos maldijeran a Dios. ¿Y qué pasó? Murieron en un accidente terrible. Y fíjate que el punto es que eso fue lo que sucedió, lo que temía. Cuando tú te das cuenta de que el miedo tiene el poder para producir resultados negativos, tú dejas de estar pensando en las cosas que te dan miedo. Yo puse un video en un reel por allí donde decía, cuando el niño sabe que el fuego lo puede quemar, deja de jugar con fósforos. Pero tú y yo sabemos que pensar cosas atrae esas cosas y seguimos pensando. ¿Qué pensamos? Lo que no queremos que pase, lo que nos entristece, lo que nos saca de onda, ¿sí?
y seguimos pensando en eso. Ay, si fracaso, ay, si no me caso, ay, si no tengo novio, ay, si nadie me quiere, ay, si me muero solo. Eso es lo que va a pasar. Sigue pensando en eso y eso es lo que va a pasar. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar porque tú y yo somos un imán de cosas que pasan. O sea, tú tienes que decir, no, yo soy una bendición. Yo voy a ser diferente. Eso que tengo temor nunca va a pasar. Va a pasar lo contrario. ¿Y en qué se basa eso? En el amor. ¿Cómo nos quitamos el miedo, muchachos? No con valentía, con amor. La Biblia dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Eso está en 1 de Juan 4:18. El amor perfecto echa fuera todo el temor. Usted quiere vivir sin miedo. Usted quiere salir de ese fango. Usted es más, tiene que darse cuenta, clamar, pedir, pero también entender que hay un amor superior que nos quita el miedo de quedarnos en el fango. Tenemos que inundar nuestra mente de ese pensamiento, de ese amor, de Dios, que es el amor perfecto. El amor de Dios es el amor perfecto que dice Juan, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti, que estuvo por amor dispuesto a ponerse en una cruz, para que no te tocara a ti experimentar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios dijo, yo muero por ustedes para pagar por sus pecados. Estuvo dispuesto a rescatarnos del fango, de un fango hediondo. Él estuvo dispuesto a remangarse las camisas y limpiarnos con hisopo. ¿Sí? Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Cuando tú y yo estábamos en medio del pecado, cuando lo estábamos despreciando, cuando estábamos separados de Dios, Él quería algo. La Biblia dice, yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Porque Él tuvo la iniciativa. Entonces tú y yo tenemos que blindar nuestro corazón, nuestra mente con la verdad. El conocimiento de la verdad nos hará libres. Libres. El conocimiento de la verdad nos hará libres. El problema de muchas personas que están en el fango y que no salen del fango es que no conocen la verdad. Eso es lo que pasa. Mira, hay una promesa de Dios para cada necesidad que tú y yo podamos tener. En la Biblia hay más de 7,000 promesas. ¿Escuchaste bien? Más de 7,000 promesas. Son 7,000 soluciones a problemas cotidianos de la vida. Por favor. ¿Sí? Nada más en el Salmo 91 hay promesa de libertad del temor, del mal, de la enfermedad, de la tragedia. Solo en el Salmo 91. Son 7,000 promesas dispuestas en la Biblia para que las escudriñes, las veas, te adueñes de ellas, te las tatúes en el corazón y salgas adelante sin temor a que estás en el fango, a salir del fango y si llegas a caer en el fango, a encontrar la roca que hace que tú puedas salir de ese fango. ¿Sí? Tú y yo tenemos que entender que Dios es la respuesta. Tienes que hacer una pausa de esa vida, meditar en lo que hemos hablado hoy, meditar en el hecho de que Dios no nos va a abandonar y de que ahora que podemos encontrarlo, debemos buscarlo, porque va a haber un momento en donde no lo vamos a poder encontrar aunque lo busquemos. Ahorita se puede. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de reflexionar, estamos en el tiempo de conocer más de esa presencia, de ese secreto, de ese amor de Dios para vivir libres de temor. ¿Sí? Para finalizar, piensa esto. Todo miedo implica, en un sentido, ausencia de Dios o nuestra separación de Dios. Es decir, cuando tengo miedo, siento que Dios me abandonó o, lo que creo que es lo que generalmente pasa, que yo me alejé de Dios. ¿Sí? Eso es lo que termina pasando. Ahora, si esa es la base
¿sí? La base de los miedos es la ausencia de Dios porque creo que Dios se fue, o la ausencia de Dios porque yo me alejé. El contrario de eso es la cercanía de la presencia. O sea, la presencia de Dios nos libera del temor, ¿sí? En la Biblia dice, entramos al lugar de su presencia por la sangre de Jesús. Tú en este momento, hoy, 3 de abril, empezando el mes de abril, estás en la presencia de Dios. Por lo tanto, ahí no hay lugar al miedo, al fango. Él quiere sacarte del fango. Acuérdate de esto. La palabra de Dios es verdadera. Así lo sientas o no. Así lo sepas o no. La verdad siempre va a estar allí, así la creas o no. Entiende que estamos en la presencia de Dios, de que por su gracia infinita nos dio la oportunidad de que esto sea revelado en este momento para que podamos nosotros ser una bendición para otros, pero también recibir esa bendición. ¿Sí? Dios nos ama. Él nos ama perfectamente porque su amor es perfecto y el amor perfecto echa fuera el temor. Tengo poder, tengo amor, tengo dominio propio. Eso también está en la Biblia. Así que, muchachos, qué bonito poder compartir con ustedes esta verdad. En resumen, del fango salimos, entendiendo que estamos en el fango, clamando para salir del fango, porque tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Y qué necesitamos para salir del fango? Una roca, un terreno firme. Y no hay un terreno más firme y más espectacular y más espléndido que Dios, que Jesucristo. El Señor es la roca, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Si tú todavía no tienes una relación personal con Dios, te invito a que la tengas, te insto, te motivo a que ores, a que le pidas a Dios perdón, a que le digas, quiero restituir mi relación contigo. Te reconozco como mi Salvador. Reconozco que eres tú mi Dios, el único, la respuesta, el camino, la verdad, la vida. Lo reconozco, no puedo solo. Te necesito en el centro de mis decisiones. En estos días leí, revisa tus decisiones para que después no tengas que lamentar tus consecuencias. Decide seguir a Cristo, que te está buscando hoy, que se ideó esta presentación para que nos encontremos y tú reflexionaras y tú lo buscaras. Escríbame 0414-340-3023, ese es mi número de WhatsApp, 0414-340-3023, y por ahí nos podemos conectar. Si quieres te apoyamos a través de una oración bellísima donde tú empiezas ese camino para restituir esa relación con Dios. ¿Ok? Que Dios me los bendiga. Hay que salir del fango. Tú eres más que eso.